Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para formulación de la misma tiene la palabra el señor Lobato Gandarias, del Grupo Parlamentario Socialista. Bien, buenos días. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora Ayuso. En Madrid tenemos 1 millón de jóvenes, madrileños de entre 18 y 30 años. El 30% no encuentran empleo. El 80% no pueden emanciparse. Y los que pueden tienen que pagar más de la mitad de su sueldo en la vivienda. La vida en Madrid es distinta. Cada día es una aventura. Esto lo dice usted orgullosa. En vez de pedir disculpas a los jóvenes, de ponernos a trabajar, usted está muy contenta de que vivan la aventura de trabajar 1000 horas, de cobrar una miseria y de tener imposible la vivienda en Madrid. Señora Ayuso, está usted en su mundo, cada vez más metida ahí en su mundo cada vez más pequeñito. El otro día, el 2 de mayo, me imaginaba a un joven de 20, 30 años, viéndola a usted, subida en su pedestal, con sus honores militares, escuchando la banda cantar "Cuando llegues a Madrid, chulona mía". De verdad que es que está usted en su mundo. La esperanza de un joven no es solo tomar cañas, que también. La esperanza de un joven es poder formarse bien, tener un buen trabajo, una vivienda, tener buenos colegios, pediatras para sus hijos, tener servicios públicos que funcionen. Esa es la esperanza de los jóvenes en Madrid. Esa es la esperanza. Y al final con lo de la fruta, sus insultos, los insultos de sus directores generales que ni dimiten ni los cesa usted, con ETA, Venezuela, Cataluña, todo esto lo que hace es que los jóvenes se alejen cada vez más. Que no esperen ya nada de ustedes, desconectan, señora Ayuso. Piense en ese joven que la vio en el 2 de mayo. Dirá, oiga, podrá chulearse si en Madrid hubiera hecho algo más que construir solo el 2% de las 25.000 viviendas que prometió la señora Ayuso hace 5 años. O si en Madrid la sanidad fuera mejor en vez de a peor, si hubiera pediatras, si no hubiera cerrado a cientos de miles de familias las urgencias, si hubiera plaza para los 33.000 jóvenes sin plaza de FP en Madrid, si se cuidara en Madrid a los profesores, a las familias. Ahí sí podría chulearse, pero es que eso no es la realidad. ¿Por qué se cree que le propongo desde hace 2 años el plan de capacitación profesional? O que apliquemos ya la reducción de 300 euros en los alquileres a los jóvenes en la Comunidad de Madrid. Pues porque algo tenemos que hacer de una vez por todas ya con los jóvenes en la Comunidad de Madrid. Señora Ayuso, mire, Goya pintó la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol, en honor al 2 de mayo. Si va usted al Prado verá que solo hay honor y lucha. No hay ostentación, señora Ayuso, ni pedestales. ¿Por qué necesita usted un pedestal? Ni los jóvenes ni los madrileños lo necesitan, solo usted. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que tiene. Ya ni gobierna ni gestiona. Ya solo se sube a pedestales. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias. Señoría, denoto en su tono, señor Lobato, un cierto resquemor, una envidia personal que además no puede evitarlo, ¿no? Y siempre intentando atacarme desde lo personal a ver cómo puede desacreditarme de todas las maneras. El protocolo lo pone el Ministerio de Defensa, del que, créame, yo no tengo nada que hacer en él, y el mismo protocolo que se ha aplicado con todos los presidentes de la Comunidad de Madrid. Infórmese un poco todos los 2 de mayo. Pero por eso hay que informarse y utilizar menos las tripas y más la información a la hora de dirigirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Miren, yo sí estoy contenta, claro que sí, de poner a los jóvenes a trabajar, sí, a pelear, a luchar, a ganarse la vida y no esperar a sus subvenciones patéticas para ver cómo les intentan comprar en periodos electorales para después llevarles al desincentivo y a tener que dejar las comunidades autónomas casualidad donde ustedes están gobernando. Porque las pocas donde todavía quedan sus administraciones, ¿saben lo que ocurre con el talento joven? Que se va, porque cada vez hay más nóminas públicas entre pensiones y funcionarios y menos oportunidades, talento y empresas para los jóvenes que vienen a regiones como la Comunidad de Madrid a sufrir, como dice usted. Porque es que a la gente le encanta sufrir, por eso cada vez hay más habitantes, más artistas, más estudiantes en la Comunidad de Madrid viviendo libremente. Y miren, con una serie de medidas como hemos aplicado esta semana, qué mala oportunidad para seguir atacándome porque no se informa de nada, cuando hemos presentado nuevas oportunidades para sacar viviendas al alquiler y además de manera voluntaria, porque la vivienda es una propiedad y no persiguiendo al propietario como hacen ustedes, para afrontar la subida del Euribor, con deducciones y bonificaciones para ayudar a que la gente joven se vaya a vivir a las zonas rurales, para poner miles de viviendas nuevas en alquiler en sustitución de oficinas. Usted que habla siempre de las cifras, ¿dónde están las 180.000 prometidas por el Ministerio de Vivienda? Porque si no tiene competencias, ¿para qué ministerio? Para estar todos colocados como siempre. ¿Dónde están las de la Sareb? Mire, no deja más que decir siempre todo tipo de mentiras. Lo hace con las plazas de FP. 40.000 en 4 años. No va a haber un gobierno en España que ha creado tanta formación profesional como el mío. Y los jóvenes tienen los medios más asequibles y el mejor transporte público. Es usted el que deja sus competencias porque le debe el escaño al señor Sánchez. Va a decir algo de la colonización de todos los organismos del Estado, va a decir algo sobre cuando se vota contra Madrid en las distintas agencias que tendrán que estar en esta región y su gobierno se lo lleva fuera, va a decir algo cuando Puigdemont pide que los madrileños le paguemos a los independentistas el 100% de los tributos, algo sobre la amnistía, va a decir algo sobre la amnistía, señor senador, va a decir algo a Bildu sobre los Sanfermines, van a ser tan valientes, decir que se acaben los toros allí, va a decir algo sobre cómo están hundiendo la inversión y las oportunidades de toda España, empezando por Madrid. No, porque es usted más de lo mismo, sanchismo puro y duro.